Buenas noches con todos mis hermanos, bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Espero que nos encontremos bien en cada uno de nuestros hogares a pesar de las circunstancias que estemos pasando, mis hermanitos. Espero que todos estemos bien en la medida de lo posible, ¿no, mis hermanos? Bueno, primeramente dándole gracias a Dios porque esta noche ha permitido que yo pueda comunicarme hacia ustedes, que pueda compartir un poco de lo que el Señor ha puesto en mi corazón, pidiéndole primeramente que todo lo que yo hable, lo que salga de mi boca, no sea pura palabrería ni sabiduría propia mía, sino que el Espíritu Santo se manifieste conmigo y ser una herramienta más del Señor, mis hermanitos. Bueno, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón de cierta manera se titula de la siguiente manera: Dios me necesita. Bueno, mis hermanos, vamos a darle inicio en esta pequeña introducción, lo que dice así. Quizás a lo largo de tu vida como creyente en cierto momento ha llegado esta duda a tu mente. Si Dios no me necesita, ¿por qué debo adorarle? Y quizás has escuchado respuestas como: Dios no te necesita, tú necesitas a Dios. Pero de cierta forma, esta no es una respuesta convincente para todos, porque trata de explicar que de alguna manera somos insignificantes para Dios, que en lo personal no estoy de acuerdo. Cabe recalcar que no puedo dar la respuesta exacta de que si Dios nos necesita, pero sí puedo darte a conocer mi opinión conforme a lo que he vivido y a lo que hay en mi corazón. Bueno, mis hermanos, el objetivo principal de este estudio es quizás responder una pequeña parte de esta pregunta, que yo creo que es una pregunta muy grande y muy importante, ¿no es cierto? Porque muchas veces yo he escuchado el hecho de que pastores u otras personas argumentan de que Dios no nos necesita para nada, que básicamente no, Dios no nos necesita. Y si bien esto es cierto, esta afirmación es cierta, porque si Dios necesitara de nosotros, no sería un Dios, porque un Dios básicamente su definición vendría a ser que es omnipotente, omnipresente, que no necesitaría de un ente externo a él mismo para poder eh, existir, que no necesita de alguien más para poder tener vida, por así decirlo. Pero muchas veces estas respuestas que yo he encontrado en base a esta pregunta de otras personas viene a ser muy tajante, viene a ser respuestas muy cortantes, como muy cerradas. Porque si bien es cierto el hecho de que Dios no nos necesita, pero lo hacen entender tanto como que el ser humano es insignificante. Nosotros como hijos de Dios somos tan insignificantes. Y yo la verdad no creo que esa sea la percepción de Dios hacia nosotros. Creo que el hecho más importante de que si Él nos necesita o no es el hecho de que ¿qué somos para Él? ¿Qué somos para Dios? ¿Qué estima tiene hacia nosotros? Y creo que eso es mucho más importante que entender si es que Él nos necesita o no. Primero debemos comprender que no podremos conocer todos los motivos de las decisiones que el Señor ha tomado en nuestras vidas, porque sabemos que su sabiduría sobrepasa nuestro entendimiento. Porque como digo, yo no puedo darles una respuesta clara a esto, mis hermanos. Yo no sé si verdaderamente Dios nos necesita o no nos necesita. Porque hay tantas cosas que se escapan de nuestra mente, de nuestro entendimiento, de nuestra sabiduría. Y esas son las cosas que tenemos que comprender. Que habrá cosas que no vamos a saber nunca, sino el simple momento en el que quizás estemos frente al Señor. Y quizás aún así Él tenga cosas apartadas o guardadas solo para Él, porque son cosas que nosotros no vamos a entender. Pero como dice aquí en Isaías 55 del 8 al 9: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así
Son mis pensamientos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, mis hermanos, como dice aquí, la palabra siempre nos llama más a acatar la voluntad de Dios que a entenderla. Porque hay muchas cosas que nosotros no entendemos en esta vida, ¿no es cierto? Muchas veces tratamos de darnos una respuesta o de buscar la respuesta a las incógnitas, pero simplemente no encontramos esa respuesta. Pero como está diciendo aquí en este versículo, muchas veces es mejor no matarnos tanto cuestionando a Dios, sino buscando la respuesta mismo en su palabra, entender, comprender, obedecer, porque eso creo que es algo que nos cuesta mucho como cristianos, como hijos de Dios, obedecer los mandatos que nos están dando. Si muchas veces no obedecemos ni a Dios, en otras ocasiones ni obedecemos a otras personas, lo tomamos a chiste y solo queremos por qué, decimos el por qué y el por qué, y no entendemos el para qué es mi vida. No entendemos que quizás es algo que está hecho para transformar mi vida, para trascender a un punto más importante en nuestras vidas. Si nos hemos hecho esta pregunta, quizás hemos encontrado respuestas como que no, Dios no nos necesita en lo absoluto y que nosotros lo necesitamos a Él. Y si bien esto es cierto, pero creo que muchas veces se lo toma muy al extremo y pareciera que no somos más que insignificantes para Dios, pero creo que el Señor no tiene ese pensamiento de nosotros. Como dice aquí Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces este creo que es uno de los versículos más conocidos, ¿verdad? Y aquí nos está dando una muestra tan importante de por el cual nosotros debemos enfocarnos quizás más a entender la importancia que tenemos para Dios y no tanto la necesidad. Debemos aprender un poco a diferenciar la importancia de la necesidad, porque cuando tenemos una pareja, un amigo, un familiar, sabemos que en esta vida no podemos necesitar de nadie, porque cuando necesitamos de alguien nos hacemos dependientes. Del único que debemos necesitar es de Dios. Pero así es lo que nos está diciendo Dios, que quizá lo importante no es que Él nos necesita así como que sin ustedes me voy a morir, pero Él sí busca que tengamos esa relación, porque más que la necesidad es el amor que Él nos tiene y nosotros deberíamos tenerle a Él. Como acabamos de leer en el versículo anterior, no creo que para Dios seamos insignificantes. Si fue capaz de dar a su Hijo por cada uno de nosotros, y es verdad, de cierta manera Dios no nos necesita, porque si no, no sería Dios. Pero lo mejor es que no nos necesita, pero somos importantes para Él. Leamos lo que dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Este versículo nos permite entender que si bien es cierto, Él no nos necesita, pero nosotros a Él sí. Entonces aquí viene una parte muy importante, mis hermanitos, porque si nosotros nos ponemos a pensar, y creo que una de las cuestiones e incógnitas que más nos hacemos en la vida, ¿por qué Dios nos creó? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Cuál es nuestro objetivo en este mundo? Y si bien es cierto, ya hemos entendido en muchos de los otros estudios que el objetivo principal de Dios es por el cual nosotros estamos en este mundo es para ser testimonios de Él. Porque si bien es cierto, así como hay la voluntad de Dios, en esta tierra también hay el libre albedrío. ¿Y qué sería de tanta gente, de nosotros mismos, si es que Dios no hubiera utilizado a otras personas para llegar hacia nosotros? ¿Qué sería de nosotros si es que Dios no hubiera utilizado a esas personas para compartirnos su palabra? Entonces, como dice aquí, como
Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces yo creo que muchas veces, como dicen muchos pastores o muchas personas que predican, es como decir al cristiano o a las personas que tú no vales nada, tú no vales nada, no te quejes de nada, simplemente acata. Y quizás sea algo muy duro, muy fuerte, ¿verdad? Y que de cierta manera tenemos que acatar, pero no creo que sea algo así tan seco, tan como un robot, el Señor. Porque aquí nos está diciendo, con amor eterno te he amado. Y si bien es cierto, como dije, Dios no nos necesita, pero Él nos ama. Él nos ha escogido. Como muchas veces dicen, bueno, si tú no quieres hacer la obra de Dios, pues bueno, Dios encontrará otra persona. Pero ¿cuál es el punto importante de ahí? De que a Dios le importa también que yo no me pierda, de que a Dios también le interesa de que yo esté siguiendo el camino. Porque quizás, como digo, si yo no soy, Dios no me necesita, pero creo que sí le importa. Creo que sí le importa mucho mis decisiones. Creo que sí le importa mucho qué hay en mi corazón. Creo que sí le importa mucho cómo vivo, cómo soy con otros. Creo que sí le importa mucho si tengo una relación con Él. Creo que le importa mucho si tengo verdaderamente fe. Creo que le importa mucho verdaderamente si es que estoy viviendo conforme a lo que estableció Jesucristo o simplemente me estoy basando en mi propia sabiduría. Creo que con base a lo poco que hemos escuchado del mensaje, no me equivoco al decir que Dios no nos necesita, pero nos ama. El hecho de que Él nos haya tomado, nos haya seleccionado, haya dado a su Hijo por el bien de nosotros, es una muestra de un amor inconmensurable y que por lo menos yo no le he visto replicarse a lo largo de la vida humana. A veces nos cuesta entender que el hecho de que seamos tomados por Dios es lo que verdaderamente nos da valor en esta vida, porque muchas veces buscamos ponerle valor a nuestra vida conforme a lo que tenemos, a lo que hemos logrado, a los títulos que ostentamos, y cuando nos faltan algunas de estas cosas no nos sentimos importantes ni necesarios, y el mundo así nos hace sentir. Entonces creo que esto es una parte muy importante por la cual ha llegado esa incógnita, ¿no es cierto? Porque yo he escuchado muchas personas que dicen, y si Dios no nos necesita, ¿por qué yo he de alabarle? ¿Por qué he de rendirle pleitesía a Él? ¿Por qué debo darle todo el honor y la honra que él se merece? ¿Por qué si Él no me necesita, si soy tan insignificante? Y son preguntas que yo mismo me he hecho, me he preguntado. He preguntado, si Dios no me necesita, ¿por qué necesita? ¿Por qué me pide que le alabe? ¿Por qué me pide que le siga? ¿Por qué me pide ciertas cosas? Entonces esto es lo que nosotros debemos comprender, que no es cuestión quizás de que Él necesite, sino que es cuestión de amor. Porque también he escuchado muchas personas con soberbia decir, yo no necesito de Dios, yo me mando por sí solo. Pues la verdad, yo en mi vida pues he entendido que sí necesito de Dios, que sí necesito esas palabras de aliento, que sí necesito esa corrección, que sí necesito vivir de una forma diferente. Porque creo que es una parte muy importante que tenemos nosotros los humanos y que siempre caemos en el error de que siempre queremos sentirnos importantes para alguien, ¿no es cierto? Creo que es algo que siempre nos lleva, es algo que siempre nos trata de dominar, y si muchas veces no nos sentimos importantes para alguien es cuando nos sentimos tristes, nos sentimos decaídos, nos sentimos que no valemos la pena, nos sentimos que no merecemos nada en esta vida. Pero aquí la parte importante es, no es de necesitar, sino es de querer hacerlo. Porque quizás yo digo, bueno, yo no necesito de Dios, y si Dios no necesita que yo le alabe, y si Dios no necesita que
que yo le dé el honor que él se merece, pero yo lo hago porque yo quiero hacerlo, porque está en mi corazón hacerlo, porque tengo amor al hacerlo, porque como comprendemos que en la Biblia dice que podemos hacer muchas obras, podemos hacer muchas cosas, pero si no lo hacemos con amor, de nada sirve las cosas que hacemos. Entonces puede que nosotros muchas veces estemos utilizando estas excusas. Muchas personas yo he escuchado decir eso. Yo no necesito a Dios, y creo que es algo muy arriesgado en decir eso, porque no sabemos el día de mañana qué va a pasar. Y muchas veces cuando ya pasa un problema o tenemos alguna necesidad, ay, sí, Dios te necesito. Pero como en este mensaje hemos aprendido con lo poquito, Dios no nos necesita, pero le importamos. De ahí viene el punto. Nos importa a nosotros Dios. Hacemos verdaderamente las cosas porque lo amamos, o porque nos están obligando, o porque está en la Biblia, y porque si dicen, bueno, y si no haces esto te vas al infierno, si no haces esto estás condenado. Y esa es lo que nos empuja a hacer las cosas. Creo que eso es lo peor que puede hacer, porque cuando hay miedo, creo que no podemos, como en el mensaje que tuvimos hace unos días, no podemos tener temor a Dios, porque el miedo no es lo mismo que el temor. Vamos a leer lo que dice segunda de Timoteo 3, del 1 al 2. Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y impíos. Lo que debemos comprender es que al ser humano le gusta sentirse importante, sentirse especial, sentirse necesario para otros, pero no logramos comprender que hay algo más grande que nosotros, más importante, más relevante, y muchas veces estos pensamientos nos llevan a dudar y a cuestionar, porque creo que ese es el punto que muchas veces gobierna al ser humano, el egocentrismo, el creerme el centro del universo, el quizás saber que si el día de mañana me muero, pues la vida va a seguir. Creo que eso muchas veces nos abruma, tener ese sentimiento, que quizás a las únicas personas que le interesamos, entre comillas, puede ser a nuestros familiares, nuestros seres queridos, pero de por sí, si nos morimos y al otro día la vida va a seguir. Quizás no es como otras personas que se jactan o les rinden culto después de muertos como si se lo merecieran. Quizás porque fue un famoso, quizás porque fue un cantante, porque fue un deportista. Está bien que la familia llore, es el dolor de cada persona, pero muchas veces básicamente en esta vida es como que si no fuiste un cantante, si no fuiste un deportista, si no fuiste esto, si no eres famoso, tu vida no vale nada, tu vida no importa. Pero ese es el punto que nos quiere hacer ver Dios, que quizás para este mundo no somos nada importantes, porque nos podemos morir y pues la vida va a seguir. El mundo no se va a detener por ninguno de nosotros. Así tampoco quiere ver Dios que nosotros necesitamos a Él, porque si el día de mañana nosotros tenemos que morir, pues su obra, su plan, sus promesas se van a dar, van a seguir. Las cosas que ya están profetizadas, las cosas que ya están puestas en sus manos, en su voluntad, en su soberanía, pues se van a dar. Pero Él no es como en este mundo y nos dice, bueno, si ya te mueres, bueno, no importa y listo, solo fuiste una partícula más en este inmenso universo. Sino que para mí eres importante, porque a mí me importa que tú vengas a estar conmigo, que tú vengas a cenar conmigo, que tú vengas a vivir eternamente conmigo. No nos dices tan insignificante como, bueno, ya te moriste, bueno, nada más, sigue. Sino que
mediante nuestra vida. Siempre está poniendo personas que nos hablen, siempre está esperando el momento indicado hasta que nosotros tengamos la decisión de tomar y arrepentirnos verdaderamente de las cosas que estamos haciendo. Como digo, siempre queremos sentirnos mejor que otros, queremos sentirnos más importantes que otros, porque eso muchas veces pensamos que es lo que le da valor a nuestra vida. Y si hacemos algo, no lo hacemos por amor, lo hacemos simplemente por conseguir algo, por sentirnos importantes. Por ejemplo, muchos vemos las redes sociales. Si tú no tienes tantos seguidores, no eres importante. Si no te ponen tantos likes, no eres tan importante. Si tú no tienes un carro, no eres importante. Si tú no tienes un departamento, no eres importante. Si no tienes un trabajo pero que te pagan lo mejor de lo mejor, no eres importante. Y muchas veces hasta así nos tratan a las personas de bajos recursos. Porque así es básicamente. Si tú no tienes dinero, no puedes opinar. Si tú no tienes este apellido, no vales nada. Y es lo que dice aquí: porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Como digo, hay muchas personas que simplemente dicen: bueno, yo no necesito de Dios, todo se basa conforme a mis decisiones, y yo he de saber qué es de mi futuro. Pues qué equivocados estamos, porque muchas veces hay cosas que se escapan de nuestras manos, hay cosas que así nosotros no queramos que pasen, van a pasar. Y si bien es cierto, algunas cosas son la voluntad de Dios, pero otras cosas no son la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y es cuando nosotros tomamos malas decisiones, porque nos creemos más, porque nos creemos que somos más poderosos que Dios, que en nuestra vida la última palabra la tenemos nosotros. Dios no nos necesita para hacer sus obras, pero nos ama. Y amar a una persona de cierta manera, de cierta forma, es necesitarla. Pregúntale a una enamorada por su novio: ¿lo necesitas? El amor hace que necesitemos a los demás. Por eso pienso que el Dios, que es amor, por esto mismo, amor es una forma que no logro descubrir ni comprender. Nos necesita, quiere nuestro amor, como el amado anhela el amor de su amada y sueña con ella. En esta forma, como dice aquí en este pequeño texto, Dios no quiere, por ejemplo, que nosotros tengamos ese amor así obligados, con miedo, con temor, con odio, con resentimiento hacia Él. Yo creo que muchas veces dicen que solo Dios nos busca, pero si tampoco nosotros ponemos esa parte de buscarle a Él. Como creo, siempre es una parte de dos. Así como Dios nos busca, pero a Él también le gusta ser buscado por nosotros. Le gusta que nosotros también demos ese paso. Porque en una relación, si solo va a haber una parte en la que da todo, te busco, no va a funcionar, porque siempre la otra parte quizás en ese momento se va a sentir mal. Entonces de eso es lo que Dios nos está diciendo. No una necesidad de decir: sin ti no soy nada, a las personas. Pero Dios sí creo que tiene ese amor de decir: ¿sabes qué? Me gusta mucho cuando tengo una relación contigo. Me gusta mucho cuando puedo conversar contigo. Me gusta mucho que no estás conmigo solo en las buenas, sino también en las malas. Que me agradeces no solo en las buenas, sino también en las malas. Y nosotros sí, ese amor hacia Dios, de decir: ¿sabes qué? Dios, te necesito, porque en mi vida no sé qué sería sin ti. ¿Qué sería de nosotros si no nos hubieras tomado? Entonces, como dice aquí en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, como digo, muchas veces
queremos comprender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, o simplemente el hecho de el hecho de por qué estamos aquí. Pero hay cosas que no vamos a entender, porque aquí, como dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Antes de que nosotros ya naciéramos, ya estaba designado lo que Dios quería para nosotros. O sea, que Él se haya tomado tanto tiempo para pensar qué es lo que Él quiere para nosotros, creo que solo lo hace alguien, un ser que para el cual somos tan importantes. Quizás no necesarios, pero sí importantes. Y creo que es mejor ser importante que ser necesario. Entonces, mis hermanos, para terminar, dice la pregunta, ¿Dios me necesita? Pues la verdad no sé si Dios me necesita, pero lo que sí sé es que le importo y sobre todo que me ama. Y pienso que quizás esto debería tomar más peso en nuestras vidas, comprender que si somos importantes para Él y que nos ama, debemos vivir conforme a esta idea, vivir sabiendo que le importo a Dios y que Él quiere lo mejor para mí y lo mejor de mí. Entonces, mis hermanitos, para terminar, no nos sintamos, muchas veces yo me he sentido insignificante para Dios, porque digo, si no me necesitas, entonces quizás me he sentido ignorado. Pero yo me pongo a pensar, yo verdaderamente necesito a Dios. Lo estoy buscando como que yo necesito a Él. Estoy viviendo como que yo lo necesito a Él. Sacrifico cosas que me están haciendo mal para poder estar bien con Él. Y es lo que Él hace. Él no está viendo muchas veces nuestros errores, pero nos ama. Él no está viendo cómo somos conforme a lo que tenemos, si tenemos dinero, casas, títulos, sino que Él está tomando la decisión de amarnos. Y creo que solo eso se hace cuando eres alguien importante para tu vida. Y Dios creo que quiere eso. Que no nos preguntemos tanto si Dios me necesita, sino que verdaderamente nosotros comprendamos de que somos importantes para Él y que por ende debemos vivir conforme a esa importancia que Él nos está dando, y que Él también tenga esa importancia en nuestras vidas, así como nosotros somos importantes para Él. Él también debe ser mucho más importante para nosotros, mis hermanos. Ese es el mensaje que he querido dar en esta noche. No sé si quizás en sus corazones, en sus mentes ha llegado esta duda, pero comprendamos eso, ¿no? No tengamos en nuestra mente tanto esa vanagloria de sentirnos necesitados, sino de saber de que a pesar de todo somos importantes para Dios. Amén, mis hermanitos. Espero que tengan una bendecida noche y que nunca olvidemos lo importante que somos para Dios, y bendiciones para cada uno de sus hogares, mis hermanitos. Amén.